Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John. En el video de hoy vamos a estar viendo qué vehículos elegir con órdenes doradas de vehículos en el Listed. Estas órdenes doradas que conseguimos una vez iniciando sesión en el juego cada 30 días o también en el pase de batalla si este lo tenemos comprado. Así que, sin más dilación, empecemos con el video. Muy bien, empezando con la campaña de Normandía, tenemos tres opciones de vehículos que podemos comprar. Un M8, un M4A2 y un bombardero. Pero ya les voy diciendo que no voy a mencionar los aviones porque, en mi opinión, me parece que no vale la pena gastar órdenes doradas de vehículos en aviones, porque es mucho más efectivo por mucho los tanques. Primero, ni nos pensemos en comprar el M8 porque no nos va a servir de mucho, porque es un tanque que nos conseguimos a un nivel muy temprano, así que tanques superiores a ese nivel lo van a destruir muy fácil. Así que una opción, pero que tampoco es la gran cosa, comprar el M4A2, que de nivel de base lo conseguimos a nivel 15, pero en realidad el nivel 15 también es un nivel muy temprano, y mucho más adelante a nivel 20 si no me equivoco nos dan el Jumbo, que es exageradamente mejor que este tanque. Así que por parte de los aliados en Normandía me parece que no vale la pena gastar órdenes de vehículos en esta parte de la campaña. Por parte del eje tenemos tres opciones de vehículos, aunque bueno, solamente tenemos un tanque que es el Panzer 4H, que en realidad en mi opinión es una muy buena inversión porque originalmente nos lo encontramos a nivel 20, que es un nivel bastante alto. Así que si estamos iniciando en Normandía por parte del eje, esta va a ser una muy buena inversión porque de primeras les vamos a poder hacer frente a muchos tanques de parte de los aliados como el Stuart, el M8, el M4 e incluso el Jumbo si no me equivoco, porque lo encontramos al mismo nivel pero por parte de los aliados. Y bueno, los aviones, como dije, no valen la pena, así que mi recomendación, si te quieres comprar un tanque acá, es el único que hay, que es el Panzer 4H, que debería ser una muy buena inversión. Moviéndonos a Moscú, por parte de los aliados tenemos tres opciones de tanques. El T-60, que no se los recomiendo porque al fin y al cabo es el primer tanque que nos dan y los tanques posteriores enemigos nos van a destruir fácilmente. El T-28, que también es un tanque que nos lo dan a un nivel temprano, igual nos van a destruir fácilmente los otros tanques enemigos y no lo recomiendo, por lo cual la opción ultra rentable es agarrarnos el T-50, que originalmente lo desbloqueamos a nivel 29, que es un nivel bastante avanzado. Si empezamos con este tanque, a los Panzer 2 no nos van a poder hacer ni cosquillas, y además de que este es el penúltimo tanque que nos conseguimos por parte de los aliados de Moscú, el último tanque es el T-28E, pero puede que no sea tan bueno como el T-50, así que este va a ser un tanque que lo usaremos durante toda la campaña, por lo cual es una tremenda inversión. Por parte del eje tenemos tres opciones de vehículos que podemos comprar, que uno es un avión, el otro es el Panzer 4E, que es buena opción, pero no les va a aparecer porque este tanque lo tengo yo, pero también podemos comprar el Panzer 3J, que es excelente tanque según mi experiencia, que normalmente lo obtenemos a nivel 29, por lo cual si estamos empezando, este tanque nos va a ser de mucha utilidad, ya que los T-60 y los T-28 y uno que otro tanque no nos van a poder hacer nada. El único tanque aliado que nos supone un problema va a ser el T-50, pero claro, no todo el mundo lo tiene, así que vamos a estar arrasando con este tanque, por lo cual esta es tremenda inversión, que vamos a estar usando este tanque la mayoría de nuestro tiempo en esta campaña. Ahora en Berlín, pero por parte de los aliados, tenemos tres opciones de vehículos que podemos comprar, que es el T-34-85, el Su-85M y un avión que es el Yak-3. Pero en general en esta campaña, tanto por parte de los aliados como por parte del eje, no recomiendo gastarse órdenes de vehículos acá porque, por ejemplo, el T-34-85 lo obtenemos a un nivel bastante temprano, que es el nivel 12, por lo cual tanques de ese mismo nivel o incluso superiores del eje nos van a hacer papilla fácilmente. Y claro, está el Su-85M, que lo obtenemos a un nivel más avanzado, pero este es solamente un destructor de tanques, y bueno, de por sí los destructores de tanques no son la gran cosa en el Listed, aunque bueno, eso depende mucho de la campaña, pero al menos en Berlín no serán de gran utilidad, así que en general en esta campaña no recomiendo comprarse vehículos con órdenes doradas. Por parte del eje, bueno, tenemos igualmente tres opciones de compra, que es el Panther G, el Panzer 470A, que es un destructor, y un avión. Pero bueno, aquí pasa lo mismo que les comenté con los aliados, que no vale la pena gastarse órdenes doradas de vehículos acá, porque por ejemplo el Panzer 3 pasa igual que el T-34, que lo conseguimos a un nivel muy temprano, si no me equivoco nivel 12, y después está el Panzer, el 4 que es un destructor de tanques, que tampoco son la gran cosa en Berlín, así que bueno, como dije, no vale la pena gastarse órdenes doradas en esta campaña. Ahora ya yéndonos a la última campaña que falta mencionar, que es Túnez, pero por parte de los aliados tenemos dos vehículos que podemos comprar, que es un avión que no vale la pena, y el Gran MK1, que este sí es excelente tanque, ya que este es el tanque de los aliados más poderoso, es superior incluso al Crusader 3. El Crusader 3 en realidad no es la gran cosa, es muchísimo mejor este tanque, así que esta va a ser una tremenda inversión. Excelente vehículo, muy bueno. La mayoría de los vehículos del eje no le hacen nada a este tanque, así que 100% recomendable.
Por parte del eje tenemos dos opciones de vehículos que nos podemos comprar, que es el M1340, que es viable y es un tanque normalito, pero al final va a ser muchísimo mejor comprarnos el Panzer 3J acá en Túnez, ya que este es el último tanque que nos dan en la campaña, así que es excelente, destroza a casi, bueno, creo que todos los tanques aliados, así que es muy bueno. Nada más lo supera un poquito en destrucción de tanques el cazacarros del eje, que también es bastante bueno, pero este tanque tiene mejor capacidad contra infantería, así que es muy bueno, por lo cual la mejor opción es este tanque, el Panzer 3J en Túnez en el eje, 100% recomendable. Y si quieres saber cómo destruir fácilmente tanques en el Listed, te recomiendo que veas el video que va a aparecer en la esquina de tu pantalla justo ahora.